gusto que usted continúe en sintonía de TV Hogar, su revista familiar. Ya tenemos a nuestro nuevo invitado, es el doctor Clever Silva, acupunturista. Bienvenido, doctor. Monse, muy buenos días, señores televidentes. Muy buenos días nuevamente, como todos los jueves, pues hemos traído un tema, hablábamos de por trastelón con Monse, que es tremendamente importante. No tiene video, no tiene diapositivas, porque en realidad esto es una circunstancia de una orientación educativa hacia ustedes que lo necesitan mucho dentro de lo que todos los 25 años de mi ejercicio profesional vengo viendo en un déficit con culpabilidad doble, podría decir yo así, Monse, ¿no? El tema es la importancia de hacer medicina multidisciplinaria. ¿A qué se refiere cuando dice multidisciplinaria? Sí, bueno, empecemos con este asunto a partir de que lo multidisciplinario siempre va a haber un beneficio en términos generales, no solo dentro de la aplicación profesional médica, sino dentro de cualquier área. Por ejemplo, para construir una casa, o sea, eso tiene mucho de lógica racional, de sentido común. ¿No es cierto que el ingeniero no va a hacer todo? O sea, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber una especialista en decoración, tiene que haber alguien especialista en acabados, tiene que haber alguien así, o sea, no él sábelo todo. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía a Monse que existe una doble culpabilidad, tanto de médicos cuanto de pacientes. Perdón, al hablar de esto no estoy queriendo generalizar, ¿no? Porque las decepciones se van dando y vamos viendo la necesidad. De hecho, es por ejemplo, ejemplar las circunstancias, lo que pasa cuando un paciente se hospitaliza en cualquier centro, ya sea público o privado, y nosotros le llamamos interconsulta, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede por los fenómenos sabidos ya de que es un ejercicio privado y en donde está de por medio el asunto de la rentabilidad y el asunto de mantener, entre comillas, el paciente atado a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que suelo dar yo es que un paciente que tenga, por decir, una parálisis facial, ¿no es cierto? Una parálisis facial, para tener el éxito completo, esto de lo multidisciplinario significa la fisioterapia rehabilitatoria y la acupuntura. Y con eso hemos visto éxitos totales, ¿no es cierto?, en cuanto a la recuperación del paciente. Pero ¿qué es lo que sucede a veces? Muchos fenómenos alrededor, que el mensaje de hoy en la mañana es justamente que ustedes tomen en cuenta esto para cuando ustedes consultan, para cuando ustedes vean y que un médico no es que va a cubrir todas las necesidades de ustedes en cuanto a muchas de las especialidades. Entonces, por ejemplo, la fisioterapista, pongámosle el ejemplo general, digamos, habrá honrosas excepciones, que va a decir, bueno, no necesitamos que se haga acupuntura, o en el caso extremo, cuidado se vaya a hacer acupuntura. Entonces esta estrategia, entre comillas, de amedrentamiento tiene un fin, tiene el fin de que el paciente no se vaya a otro lado sino acá donde mí, y que, bueno, o sea, no tenga otra opción y no perder el paciente, ¿no es cierto? Entonces ya no pierde esa asistencia que ella quiere, o él quiere, el fisioterapista quiere, solamente de una manera, digamos, monopólica, ¿no? Y que el beneficio no le estamos brindando realmente hacia el paciente. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, un acupunturista que tenga esta misma conducta? Podría decir, bueno, sabe que no, fisioterapia no necesitamos, no es tan importante. Entonces ahí minimizamos y ahí evitamos que el paciente se vaya donde una fisioterapista, porque de pronto nosotros vemos muchísimas circunstancias, incluso tan abochornables, tan ridículas, circunstancias tan terribles que tenemos aquí en la ciudad. Por ejemplo, una licenciada en fisioterapia que recibió un mes solo sábado y domingo con alguien, una extranjera que vino a dar un curso de acupuntura aquí y que aplique acupuntura, ¿no? Con el fin exclusivo de rentabilidad y de explotación, diría yo, con una circunstancia sin nombre.
Entonces esto de la multidisciplina, esto de exigir la preparación académica, es importante llevar este mensaje, de que nosotros debemos trabajar en equipo, ¿no? De que si es que es necesario, el beneficio va a ser para todos, digo yo en este caso, Monse, ¿no es cierto? Porque la fisioterapista interviene, el acupunturista interviene, y el beneficio es mucho mayor para el paciente. Y de este modo también, o sea, lo que queremos es que el paciente no recurra al médico de una manera de que si es que, por ejemplo, yo le hago una referencia hacia el otorrinolaringólogo o hacia el cardiólogo, no es que yo no tenga capacidad o esté en déficit de mi nivel académico y ejercicio profesional para aplicarle prácticamente el requerimiento suyo. Lo que estoy es claramente compartiendo las especialidades que no me competen y que sería mucho mejor de que el paciente esté manejado por el cardiólogo adicionalmente y yo tratar el asunto de los efectos de la acupuntura que tenga que ver con ese paciente. Entonces lo que se debe hacer es trabajar en equipo y dejar a un lado ¿qué sería? Egoísmo hasta cierto punto profesional y de mandarle a la persona al especialista que requiere. Para todos colaborar y que esta persona se recupere, porque a veces no es que está uno con una enfermedad, sino son algunas. Exactamente, o sea, o son enfermedades cuyas consecuencias son de intervención múltiple, ¿no? Por ejemplo, yo siempre estoy defendiendo que el momento que llega un diabético a mi consulta, les exijo de una manera incidente, digamos así, hasta confrontacional, de que tengamos conciencia de que es una enfermedad silenciosa, de que es una enfermedad que a la larga, mal llevada, puede parecer hasta castigo divino y que se requiere un especialista, un diabetólogo, un endocrinólogo, y que, por ejemplo, la neuropatía diabética, por ejemplo, que es una de las consecuencias de la diabetes, pues con acupuntura va excelentemente bien, ¿no es cierto? Todas las circunstancias que se pueda trabajar en equipo. Pero entonces por eso, ustedes como pacientes están, digamos, debemos abrirnos un poco a la posibilidad de entender esto, a la posibilidad de entender de que aquí existe quizá con unos intereses un poquito más finos, más sutiles, de intereses netamente mercantilistas, de que haya una confusión entre paciente y entre médicos. El médico, pues, también con el miedo a otra especialidad, pues a desprestigiar o a sentirse como que fuera capaz de ser el sabelotodo, ¿no es cierto? Y el paciente que realmente no tiene una buena orientación a dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, tener de parte y parte una honesta, digamos así, una convicción de darle el servicio que merece el paciente y que debe tener, por obligación. Doctora, actualmente estamos viendo que hay mucha carencia de especialistas, de médicos especialistas aquí en el país. El gobierno está un nuevo plan para llamar a esos cerebros que se fueron a estudiar en el extranjero. ¿Qué opina usted de esto? Sí, justamente estaba esta mañana comentando esto con la familia, porque tenemos la grandísima suerte de tener a mi hijo de vacaciones que está haciendo la rural y justamente está preparándose para irse a España. Pues estábamos analizando esta situación, o sea, cuáles son las circunstancias que está alrededor de una especie de pereza de intervenir en este plan que tiene el gobierno hacia la implementación de los especialistas. Entonces, lógicamente, tiene muchos factores, ¿no? Muchos factores. También hablábamos de los positivos, de que realmente aquí en Ambato, por ejemplo, existe una demanda grande en el IES y los especialistas pues no se animan es quizá por las 8 horas, ¿no es cierto? Hablamos de que luego de las 8 horas a nivel de la consulta privada, pues ya se reduce las circunstancias de digamos así, de atención y consecuentemente rentabilidad, y que también existe una atmósfera de que como que los honorarios no son los aspirados por los especialistas nuevos, ¿no? Entonces son factores múltiples que son, claro, o sea, en valores reales, digamos así,
porque no con esto quiero yo decir que no es eso queda pues a criterio de todos, la situación de que si es que es merecedor o no, los rubros que está ofertando el gobierno acerca de los salarios de un especialista, porque a la final, bueno, un especialista, por ejemplo, recién especializado, pues necesita tener contacto hospitalario, necesita tener conexiones para que realmente sea identificado y que demuestre su peritaje, su calidad de preparación, y así pueda tener, como muchos colegas especialistas aquí en Ambato han demostrado su eficacia y son muy respetables, muy dignos de ser encomiables para poderles uno intervenir multidisciplinariamente como estábamos hablando, ¿no? Usted fue a hacer su masterado en el extranjero, su especialidad en el extranjero, y volvió, o sea, siempre tenía la idea de volver acá al país. ¿No le llamó la atención quedarse en donde estudió? Sí, lo que sucedió son fenómenos diferentes. Y si quiero ser honesto, si estaba en las circunstancias, por ejemplo, de no tener responsabilidades ni vínculos familiares a nivel de ser yo ya casado y con mis 2 hijitos, pues honestamente, bajo las circunstancias de oferta que había, luego de que, como quien dice, figurativamente estaban en la puerta de la universidad esperando que nosotros saquemos el título, pues habían unas ofertas muy apetitosas. De hecho, yo tenía un compañero japonés que era casado sin hijos, pues me preguntaba, recuerdo, y dice, bueno, Clever, ¿qué hago? De acuerdo a estas ofertas, pues yo no tengo hijos y bueno, mi esposa podría buscarse un repuesto. Pero entonces les resultaba difícil, y a mí también, poder criticar o comentar eso. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel europeo, habían gente que estaban reclutando a recién graduados. Yo tenía básicamente una oferta para Austria y para Noruega, que era, pero bajo circunstancias estrictas, en cambio, en cuanto a contratos. O sea, uno no puede, como aquí en el Ecuador, por ejemplo, yo le contrato a un chino, por ejemplo, por un año, pero en un año ya tiene que irse, porque si no, de aquí él no puede estar un día más. Eso sucede en Europa. Pero aquí, en cambio, él tranquilamente se pondría al frente mío la circunstancia, y pues las cosas variarían. No existen reglas claras de juego. En cambio, en Austria, en Noruega, era exclusivamente contrato, por ejemplo, 2 años del mínimo, y con las 8 horas, ya sea dar docencia universitaria o trabajar. Y era con $90,000 al año para empezar, ¿no? Entonces, son buenas ofertas que cuando como se dice, como es el dicho, ¿no? O sea, después de una cuesta viene la bajada, y hay buenas propuestas, pero definitivamente yo no me siento ni me arrepentiré nunca de la gran esposa que tengo, de mis grandes hijos, que me han dado mucha satisfacción, invalorables satisfacciones hacia mi persona, y que pues estamos juntos nuevamente, y estoy sirviendo al país porque fue una beca del IESE, y tuve la oportunidad de seguir cumpliendo con todo lo que fue la beca perteneciente al IESE. Entonces todo ha ido bien desde este punto de vista. Bien, doctor, veamos qué pasa con esta oferta que tiene el gobierno para que vuelvan los cerebros y se reintegren a la vida laboral aquí, a servir aquí en el Ecuador, porque realmente sí carecemos de especialistas a nivel público. Sí, quizá yo terminaría con un asunto, ¿no? Pero que es un poco paradójico, diría yo. O sea, lo del médico es más convicción, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy tanto compitiendo con el compañero mío para ver quién tiene el mejor híbrido, ni cuando uno quizás no hace un esfuerzo tan grande, se va con la misma lengua, quizá un año de posgrado, y como nos va bien regresamos con un cambio de voz, con un no reconocer a los antiguos amigos, con un no reconocer a la madre porque es del campo. O sea, circunstancias que son propias de nuestro sistema. Porque en cambio en China, ¿cuál era mi situación? ¿Cuáles eran mis golpes al estómago? Digo yo, que habían gente como por ejemplo los profesores de mi hijo que vienen de España los sábados a Quito. Son con 2 especialidades. Son
son gente terriblemente respetable, admirada, y son tranquilos, son humildes. O sea, no están con arrogancia ni engreimientos vanidosos, ni buscando de que la medicina es para hacerse rico y para competir con cuál tiene el mejor carro, ni el mejor traje italiano. Yo diría que, o sea, convicción. La convicción de médico, pues yo pienso que la metamorfosis ocurrida en mí, porque yo agradezco a Dios haberme ido a Oriente. Quizás yo hubiese sido de la misma calaña, diría yo, de algunos, no todos, yo no estoy generalizando, pues ese ha sido el estudio de la filosofía china, el estudio de la psicología china, el darme cuenta en la cultura cómo es, el médico y su perfil, cómo le forman, cómo hacen para no fijarnos tanto de que no es mucho, pues los $2,000 que nos ofrecen, ¿no es cierto? Sino también el servicio, porque pongámonos el ejemplo de que sea mi hijo o mi madre la que quiera ayuda hospitalaria y no hay especialistas, ¿no? Entonces, claro, sí es una crisis más bien, yo diría de formación, de conceptos, de convicción, lo que yo hablo, ¿no es cierto? De uno saber que el médico, y sin jactancias, es otra raza, tiene que tener otra convicción, tiene que ser, es la labor semidivina, ¿no? Sin desprecio, no es cuestión de una casa, no es cuestión de hacer un mueble, no es cuestión de hacer dinero, es cuestión, la labor semidivina que tenemos los médicos, de lo que el paciente nos está confiando. Entonces sí es esto digno de reflexionar, Monse. Me quedo con esas palabras, lo que el paciente nos está confiando, la vida, tan importante, y como usted decía, la convicción que deben tener los médicos para servir en nuestro país. Hay mucha gente que se va a estudiar con becas y en retribución al país que le dio la beca debería venir acá y poner en una balanza. Tuve una anécdota, Monse. Uno de los becarios que tuvo la suerte de ganar, yo sé que es tremendamente sacrificado, ¿no? O sea, por decir, en el caso nosotros teníamos que tener para el concurso suficiencia de inglés y concursar y después estudiar un año de chino mandarín, o sea, y así, diferentes especialistas en cualquier especialidad, es un sacrificio. Por ejemplo, estudiar hasta en Quito mismo, es terriblemente duro. Yo tengo un familiar que está estudiando pediatría, somos testigos de que estamos pero terriblemente cansados, es una carrera muy dura en donde yo mismo me doy cuenta ese engreimiento que uno medio innato ya le nace de lo que se ha sacado el aire, ¿no? en esta carrera, pero también tenemos que tener esa modulación, ¿no? de no ser tan arrogantes. Y yo a lo que me iba era el ejemplo de que hubo un ex becario que la directora de becas internacionales del IESE me comentaba que al regresar y después, como ya le fue bien, dice que ni siquiera le saludaba, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, como hay ejemplos, por ejemplo, hubo un caso muy cercano de una licenciada en enfermería que pasó algún tiempo en el hospital militar en cuidados intensivos y que a la vuelta del tiempo, con la fama del que estuvo aprendiendo, inclusive normalmente de una enfermera por personas que están todos los días, pues ni que le reconozca. Entonces son circunstancias que yo critico pues frontalmente, porque definitivamente los médicos tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que ser más humanos, más sensibles. Gracias, doctor Silva, por su intervención. Hemos tenido dos temas muy importantes y de actualidad. Permítanos un reportaje. Vamos a ver lo que es la criminología del futuro.